Así es de que antes de comenzar a compartir la palabra juntamente con ustedes, quiero contarte un poquito de mi vida. Sabes que no es casualidad el que yo esté hoy en este lugar. Dios me ha librado de muchas cosas, de la muerte en muchas ocasiones, porque Él tiene un propósito conmigo, como lo sé que lo tiene contigo, con cada uno de los que estamos en este lugar. Por una u otra razón, el enemigo envolvió mi familia y yo fui cayendo en ese lazo del diablo, de la brujería. Mi familia, mis hermanas visitaban gente de que le leía las cartas, de que hacía cosas. Hermanos, ustedes saben las cosas de las tinieblas. Y ustedes saben, mis hermanos, que la palabra dice que cuando una maldición entra, dice que hasta la cuarta generación esa maldición existe. Y eso venía desde atrás y venía y me alcanzó a mi vida. Hasta llegar a un punto de que el diablo quería que yo le sirviera a él. Pero como les dije el jueves pasado, Dios tiene propósitos a nuestras vidas y Él dice: no, yo te he llamado, yo te he escogido. Desde el vientre de nuestra madre dice la palabra que Él nos escoge para marcar una diferencia en esta vida, en este mundo pecaminoso. Y sabes que yo experimenté algo hermoso de parte de Dios, porque yo iba antes a las iglesias, iba y escuchaba palabra, pero nunca me había comprometido. Entonces el enemigo sabe cuando Dios tiene propósitos, y él va a buscar siempre sacarnos de ese propósito que Dios tiene. Entonces, pero yo un día metí en un montón de cosas, hermanos, que no voy a entrar en detalle porque sé que es hermoso cuando reconocemos que Dios es el que ha hecho la obra. Pero sí les garantizo que yo caminaba en un mundo de tinieblas horrible, conocí profundidades de Satanás, pero creo que mayor son las profundidades de Dios, y de esas es que hay que glorificarle a Él. Amén. Pero un día yo salí de mi casa, hermanos, yo caminaba, pero este cuerpo prácticamente no tenía vida, y yo caminaba una gran carga sobre mis lomos. Y un día yo empecé a hablar con Dios sin conocerle. Y yo le dije, caminé por una calle, solo recuerdo que cogí mi bicicleta de mi casa y pasaba por un lugar donde no había casas, y me paré en una esquina de la cuadra y yo le dije: Señor, ya no aguanto esta vida de porquería, le dije así. Cuando de pronto, mis hermanos, escuché una voz que me dijo: tienes que cambiar. ¿Saben una cosa? Yo escuché al Espíritu Santo, pero no lo conocía, hasta que empecé a caminar bajo la cobertura de Él. Ahora que yo conozco de Él, conozco al Espíritu Santo, me he dado cuenta que el Espíritu Santo en ese momento me habló. Pero qué bonito es cuando el Espíritu Santo viene y nos habla y nos dice: yo quiero hacer algo contigo, pero nos habla para bien. Pero en ese momento el Espíritu Santo me dijo: cambia, porque si no cambias vas a cavar tu propia tumba, me dijo. Y esas palabras retumbaron en mis oídos, que en el momento yo no lo entendí. En el momento yo escuché esa voz que me habló, y yo decía: sí, pero yo no le puse mucha atención y seguí hablando con Dios. Y yo le dije: Señor, pero tú sabes que donde yo camino, siento que camino sobre espinos, que cada vez que yo doy un paso, siento que esas espinas me puyan. Y yo le dije al Señor: Señor, si tú me movieras de aquí donde yo estoy. Y yo ya tenía a mi esposa, ya teníamos una hija, no teníamos al bebé porque se nació aquí, hermanos. Y yo en ese momento de angustia, yo le dije: muéveme, Señor, yo quiero moverme, yo quiero cambiar. Saben, hermanos, que a Dios le gusta cuando hay pacto con Él. Yo me comprometí con el Señor ni sabiendo lo que me estaba metiendo, porque yo le dije: si tú me mueves de aquí, yo te prometo que te voy a servir. Y yo no sabía, hermanos, que era servir. En realidad yo no sabía que era servir a Él. Bueno, para no hacerle largo, en menos de un mes
me salió la oportunidad de venirme para Estados Unidos. Yo ya había estado aquí el 2005 y me fui el 2007. Estaba soltero, no estaba con mi esposa. Y bueno, yo ya automáticamente no tenía planes de venir acá. Pero luego el Señor me trae, el viaje fue un éxito y llegué a este lugar. Entonces, cuando yo estaba aquí, yo decía: Señor, perdóname, porque yo estaba ya con mi esposa, tenía a mi hija. Yo le decía: perdóname porque fui un egoísta. Solo me acordé de mí y no de mi familia. Pero lo cuento para la gloria de Dios, el testimonio de mi esposa, que empezamos a clamarle a Dios. Hay un Dios que escucha, mis hermanos. Cuando tú vienes y estás delante de Él postrado, clamándole, rogándole que se haga la voluntad de Él y que se glorifique en tu vida, en tu familia, Él lo hace. Más de un año estuvimos orando en el ministerio y ahí está el fruto. El Señor me la trajo. El Señor me dijo: tu esposa viene con honra a este país. Yo decía: Señor, gracias, se va a venir en avión. Ese era mi pensamiento, pero no, el Señor me la trajo por tierra. Hermanos, pero fue como una bendición que llegó aquí con teléfono, llegó con dinero, en el camino no le pasó nada, el Señor le guardó. Entonces ahí donde creemos que Dios es fiel. ¿Por causa de qué? De que también Él ve un corazón rendido a Él. Cuando tú te rindes y dices: Señor, a mí me place, yo voy a hacer mi voluntad porque me agrada. Y entonces hoy está conmigo, mi familia, y para la gloria de Dios estamos sirviendo juntamente como familia. Mi hija es parte de la alabanza y el ministerio. Mi esposa, somos servidores, estamos a cargo también de las casas de paz, somos los líderes. Y es un privilegio, hermanos, después de que Satanás te quiere revolcar en el lodo y te quiere usar, ver cómo Dios dice: yo de lo vil y menospreciado yo levanto. ¿Para qué, hermanos? Para que todo aquel que se crea más sabio, el enemigo cree que es más sabio que Dios, pero él no tiene ninguna sabiduría. Él está derrotado y dice: tú no tienes autoridad sobre las vidas que yo he llamado, que he escogido. Y es ahí donde entendemos, hermanos, que Dios, todo lo que un día prometió hacer a nuestras vidas, se cumple. Así es de que estoy aquí por gracia y misericordia de Él, y sé que la presencia del Señor está en este lugar y Él es el que toma el control. Así es de que para comenzar ya con el tema, quiero que hagamos una oración. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos permites de estar en este lugar, oh Dios eterno. Te bendecimos y te damos gloria. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, toma el control de nuestras vidas, toma el control de la palabra. Háblalo, Señor. Estamos necesitados de ti, necesitados de tu palabra, necesitados, Padre Santo, de ese avivamiento que tú vas a despertar en nuestros corazones cada día más. Espíritu Santo, haz como quiera. Este tiempo es tuyo, te lo pongo en tus manos. Habla tú a través de mi vida, que no sea mi palabra, que no sea mi voz, que sea tu voz penetrando hasta los huesos, hasta los tuétanos, llevando esa palabra, Señor, a cada vida que lo necesita, porque tú eres el que conoce los pensamientos, los corazones, las necesidades que hay en esta casa. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, honra y alabanza solamente a ti, porque tú lo mereces. Aleluya, amén. En esta noche yo te quiero hablar bajo el tema enfocados en el camino. Hermanos, sabemos que el Señor tiene propósitos y Él nos da un enfoque hacia donde Él nos quiere llevar. Él nos lleva por el camino donde Él sabe que es el camino correcto. Entonces yo meditaba en el Señor y decía en primera de Juan 2:20, dice que la unción del Santo está en nuestras vidas. Y Él es el que nos enseña, dice, todas las cosas. Y la cual dice que no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. Ahora bien, no me vayan a malinterpretar. Cuando alguien habla la palabra, por ejemplo, aquí está el pastor hablando la palabra, el Espíritu Santo, la voz, la unción que el Señor ha puesto en nuestras vidas, es el que nos dice
es que el hombre de Dios está direccionado conforme a su voluntad y que lo que él está hablando es algo que el Espíritu ha puesto en su corazón. Ahora, hoy en día, mis hermanos, viendo tanta necesidad que hay en el pueblo de Dios, cuántos hombres y mujeres se levantan, muchos manipulando, muchos haciendo como ellos quieren, pero el pueblo necesita tres cosas. La iglesia necesita tres cosas. Necesita la llenura del Espíritu, necesita la unción del Santo y necesita el discernimiento del Espíritu. Y yo te quiero hablar sobre esas tres cosas en esta noche. Y quiero que me acompañes a Lucas 1:13. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Lucas 1:13. ¿Están ahí? Amén. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hermanos, viviendo en el Espíritu, dice la palabra que Juan fue lleno del Espíritu desde que estaba en el vientre de su madre. Y eso es lo que Dios quiere. Quizás tú no has tenido la oportunidad de ser lleno del Espíritu cuando estabas pequeño, pero ahora que tú has venido a los pies de Él, que has entrado en sus caminos, que ahora tú puedes recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a poder caminar conforme a la voluntad, porque el Espíritu Santo es el que nos direcciona, es el que nos guía, es el que nos enseña. Él está ahí pendiente de que tú camines conforme a la voluntad de Dios. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, Él se manifiesta. Y recuerda que la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos en los caminos del Señor, somos discípulos de Él, somos sus seguidores, tenemos que tener al Espíritu Santo, porque es una ley. El Señor quiere que nosotros tengamos al Espíritu Santo, que nazcamos, dice, del agua y del Espíritu. Es algo que tenemos que evidenciar nosotros. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas como Él quiere, nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, trayendo lo que Él quiere darnos. Hermanos, yo en ese momento, cuando yo escuchaba esa voz y me decía cambia, yo no lo entendía, porque no lo conocía. Pero la palabra dice en Juan, dice que vosotros, dice, tenéis la unción del Santo. Entonces, ¿por qué la tenemos? Porque hemos llegado, porque hemos entrado en ese pacto con Él, a buscarle. Estamos, dice, en sus caminos. Por eso yo te hablo en esta noche enfocados en el camino, enfocados en la verdad, en la vida, en Jesucristo. Que nuestra vida siempre esté cimentada en las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y por eso Él dice que no nos dejó solos, dejó al Espíritu Santo con nosotros, para que nos guiara a toda verdad. Y yo decía, gracias Señor, porque aunque no lo conocía, tú me hablaste a través del Espíritu Santo. Quizás no fue una palabra de decir, así voy a hacer contigo. No, hermano, me reprendió. Pero, ¿por qué? Porque el Señor me amaba y me dijo, tienes que cambiar, porque si no, te vas a perder. Tienes que cambiar, porque si no, cosas peores te vienen. Si lo que hasta hoy has vivido, eso no es nada para lo que te va a sobrevenir si no te arrepientes. Dice la palabra que Juan el Bautista predicaba en el desierto.
para perdón de pecados, el bautismo del arrepentimiento. Entonces, yo en esta noche yo quiero enfocar mi prédica en dos personajes, en Juan el Bautista y el Señor Jesús. Recordemos que ese movimiento del Señor Jesús con Juan el Bautista venían siempre de la mano, porque el Señor ya lo había planificado hacerlo así. Juan el Bautista, dice la palabra, que estaba aproximadamente, tenía como 6 meses en su vientre de su mamá. Cuando dice más adelante, quiero que vayan conmigo a Lucas, ahí mismo, 1:39, el mismo, solo que más adelante, dice: y en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El ángel ya había hablado con María y ya le había dicho que ella iba a engendrar un hijo en su vientre por medio del Espíritu Santo. Y cuando ella le visitó, dice la palabra que el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth brincó, saltó. En ese momento el Señor le impregnó el Espíritu sobre él. Yo no sé en qué momento tú sentiste la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Y no sé si hasta el día de hoy lo sigues sintiendo, hermano, porque el Espíritu Santo en nosotros es como una llama que hay que mantenerla. Hermanos, yo les aseguro que si la chimenea la desconecta, esa llama que usted ve se apaga. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros nos desconectamos de la comunicación, de la relación con el Padre, esa llama del Espíritu Santo en nosotros, ese fuego que nos quema, que arde dentro de nosotros, se apaga. Por eso debemos de vivir siempre en el Espíritu, caminando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque eso es algo que alimenta nuestro cuerpo, nuestra carne, hermano. Porque cuando andamos en el Espíritu, usted no tiene deseos de la carne. Esta carne desea carne, pero si andamos en el Espíritu, vamos a anhelar cada día más llenarnos de Él, de su presencia, tener revelación de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que otra de las razones que nosotros debemos manifestar es la unción. Y quiero que vayamos a Lucas 4, capítulo 4, versículo 18, ahí mismo. ¿Están ahí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Se referían al Señor Jesús. Pero miren, hermano, quiero hacer un énfasis. Dice aquí el 20: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermano, cuando el hombre de Dios, cuando el ministro de Dios tiene la unción del Santo, va a llamar la atención de la congregación, va a llamar la atención de la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que no es del Señor, que se quiera manifestar en ese lugar, la unción del Señor, del Espíritu Santo, la llenura de Él, hace que todo lo que no glorifica el nombre del Señor se tiene que ir. Y por eso hay una congregación que ama y anhela estar en su presencia, deleitarse en su palabra. Es decir, muchas veces nosotros decimos: wow, Señor, yo no sabía esto, pero qué hermoso como tú nos estás hablando. Yo no sé cuántos sienten cuando el Señor les habla. ¿Cuántos
han recibido palabra de Él. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, la palabra, hermanos, es una palabra, dice que es viva y es eficaz. Y cuando el Señor trae palabra a un lugar y está en la presencia del Espíritu Santo y el hombre tiene la unción, créanme, hermano, que no hay lugar para lo que el diablo quiera hacer. Porque el diablo siempre busca de meter distracción en las iglesias. En todo lugar, hermano, esto siempre pasa. Pero por eso está la unción. Y miren cómo estaban todos, dice, atentos. Y toda la mirada estaba sobre el hombre, sobre el Señor Jesús, por lo que Él estaba hablando y diciendo. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba ungido. Dice el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y en ese momento yo me imagino la escena, el Señor Jesús hablando, predicándoles, enseñándoles, y la gente queriendo más, queriendo más. Yo sé que aquí hay una iglesia, aquí hay vidas que le buscan, aquí hay vidas que le claman a Él. A mí me ha pasado en nuestro ministerio que hemos tenido momentos de vigilia, hermanos, que se llega a la 1 de la mañana y no queremos irnos. Porque cuando la presencia de Dios se pasea por el templo, se pasea por las vidas, hay una paz, hay algo sobrenatural que no lo da el hombre, que no lo da nadie, solamente lo da el Padre por medio del Espíritu Santo. Y es hermoso, y no queremos irnos. Nosotros somos los primeros en llegar a la casa del Señor y somos los últimos que nos vamos. Y cuando estamos ahí, muchas veces termina el servicio, seguimos hablando con nuestros hermanos y nos gozamos. Porque es esa unción, hermanos, que quita todo. Muchas veces uno llega cargado del trabajo, con situaciones que se presentan a nuestro alrededor, porque todos somos seres humanos. Pero cuando llegamos a la casa del Señor y estamos delante de su presencia, por eso, hermanos, siempre en todos los ministerios, siempre hay personas que llegan desde antes y empiezan a encender la llama. Para cuando la congregación llega, ya el Espíritu Santo está en ese lugar. Entonces ya ellos sienten ese lugar diferente. Porque es muy complicado cuando llegamos a un lugar y la presencia de Dios no está. Pero gloria a Dios, hermanos, su presencia está aquí. Yo puedo sentir la libertad del Espíritu Santo en este lugar. Porque hay vidas que le buscan en el secreto. Hermano, créanme que cuando yo vine la primera vez, yo le dije al pastor, le digo, ay, no vinieron los hermanos, porque no se veía nada, se veía apagado. Hermano, pero lo que Dios va a hacer es algo grande. Y no porque yo lo diga, sino porque aquí, hermanos, hay vidas que le están buscando. Pero va a llegar el momento de florecer. Va a llegar el momento, porque aquí están los íntimos. Hermano, Dios no quiere vidas que, como dice la palabra, como los fariseos, que en las calles, gloria a Dios, y tratar de impresionar. No, aquí estamos, hermano, cada uno trae su corazón, trae lo que le quiere dar a Dios. Pero va a llegar el momento donde Dios va a decir, todas sus peticiones, todas sus oraciones, todo el clamor que ustedes han hecho está concedido. Pero es necesario pasar por ese momento. Es necesario pasar pruebas. Es necesario pasar capacitaciones. Para yo poder estar el día de hoy aquí, me ha tocado estar ahí, buscándome, llenándome, capacitándome. He sido un discípulo desde que empecé en los caminos del Señor y empecé a congregarme. He sido un discípulo que estaba ahí. Y yo no sé nada, hermano. Yo no sé nada, pero de lo poquito que yo sé, yo les puedo compartir. Y lo hago con amor, porque el Señor me atrajo con amor. Y eso es lo que Él quiere, que lo que recibamos. Entonces, quizás hasta aquí puede decir, oh, pero me está hablando de Juan el Bautista, me está hablando de Jesús, ellos fueron líderes. Hermanos, la palabra del Señor dice que hay que predicar el evangelio a toda criatura. No solamente responsabilidad de los pastores, no solamente responsabilidad de los evangelistas, de los maestros, de los profetas, de los apóstoles. No, hermano, es de todos. Hablar de Él, porque tú hablas de lo que tienes dentro. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo, has recibido la palabra del Señor en tu corazón y la has puesto por
por obra en tu vida, esa palabra se convierte en rema en tu vida. Y esa palabra es la que tú le transmites a otros. Amén. Quiero que vayas conmigo a Mateo 3. Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante. ¿Están ahí? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salían a él, escuchen, y salían a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, este hombre desde el vientre de su madre, dice la Escritura, había sido lleno del Espíritu Santo. Pero no solo tenía la llenura, tenía la unción. Por eso era que él podía cautar, él podía llamar la atención, no que lo vieran a él, porque él siempre en sus predicaciones decía: tras de mí viene alguien que yo no soy digno ni desatar sus correas de sus sandalias. Él no habló de él habló del que venía tras de él. Pero él estaba enfocado. Él estaba enfocado en la responsabilidad que había recibido, en lo que Dios le había encomendado. Imagínense que antes de que él creciera, antes de que él estuviera sirviendo, ya el Señor había dado características de él. Era un hombre que cuidaba su corazón, cuidaba su templo, porque la comida de él era una comida que no contaminaba su cuerpo. Así es de que el que tiene la unción, hermano, donde quiera que vaya, va a marcar una diferencia y va a provocar a que la vida que le escuchan provoque un avivamiento en ellos. Este hombre, cuando hablaba, dice que venían, hermanos, venían ciudades, venían pueblos, venían, hermanos, todos. Imagínense, dice la palabra que Jerusalén venía él, venía Judea, y venía, dice, todas las provincias de alrededor. ¿Por qué? Porque cuando un hombre camina bajo la dirección de Dios, o una mujer camina bajo la dirección de Dios, van a ver los que ven a tu alrededor, van a ver tu testimonio y van a decir: ¿qué tiene esa mujer? ¿Qué tiene ese hombre? Yo quiero conocer a ese Dios. Porque si tú hablas de él, ellos van a decir: oh, ahora entiendo por qué esa persona es así, es cristiana. Pero no solo es decir somos cristianos, no, hermano, que los demás puedan decir: esa persona tiene algo que no la tiene nadie más. Eso, ellos van a anhelar también tener eso. A mí me han dicho, hermanos, qué bonito es que los matrimonios, cómo sirven en la casa del Señor. Veo que aquí están trabajando los matrimonios. Qué hermoso. Cuando vienen y las familias se unen a servir al Señor, entendiendo que todo lo hacemos para agradarle a Él. Por eso es que hay tanta necesidad hoy en día, mis hermanos. Hay tantas vidas que se pierden porque descuidan. Quizás han recibido la manifestación del Espíritu en sus vidas, han recibido algo que Dios les ha dado, pero lo han descuidado. Pero por eso hoy en día el Señor quiere que se levanten vidas apasionadas por su presencia, anhelando cada día más evidenciar la obra del Espíritu Santo en sus vidas, y que esa palabra que Dios ha puesto en sus corazones, que esa palabra pueda fluir para convencer a otros por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. La otra parte que yo quiero hablarte es del discernimiento de espíritu. Quiero que me acompañes ahí mismo. Ahí mismo estamos en Mateo 3, del 7 en adelante.
Dice, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, Juan conocía con qué intención, él conoció con qué intención se le acercaban a él. Él conoció, recordemos que la palabra habla de los fariseos y no habla cosas bien de ellos, porque ellos dice que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Ellos siempre buscaban impresionar. Todo lugar donde ellos llegaban buscaban impresionar. Pero que ellos, que los veían a ellos, que los miraran a ellos. Pero qué hermoso es cuando tú entiendes que al único que deben de ver es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el que se tiene que llevar la gloria, hermanos. Nosotros solo somos vasos útiles en sus manos. Solo somos vasos que nos disponemos para que la palabra del Señor se transmita a otras vidas, llegue a otros corazones. Yo te aseguro que el Señor te pone a tu alrededor vidas que yo no tengo alcance. Y Él pone alrededor mío vidas que tú no puedes llegar. Pero por eso la importancia de caminar en el Espíritu, de manifestar la unción que Dios ha puesto en ti y de tener un discernimiento. ¿Por qué? Porque siempre que tú quieres hablar de las cosas del Señor, siempre que tú quieras hablar de su reino, de las maravillas que Él está haciendo contigo o con cualquier persona que tú veas, siempre el enemigo va a poner distracción, siempre va a querer cambiar todo. Hermano, cuando la iglesia del Señor decide hacer un evento para glorificar el nombre de Él, a los cuatro vientos decimos nosotros, el enemigo va a poner trabas, hermano, va a poner cosas para tratar de que eso no se lleve a cabo. Pero como están los planes de Dios, no hay nada que el enemigo pueda deshacer, hermanos, porque el Señor toma el control sobre todo. Y a mí me llama mucho la atención Juan el Bautista, lo que él experimentó. Imagínense, hermanos, él dice: desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu y empezó a crecer lleno del Espíritu, caminando en el Espíritu, agradando a Dios con el propósito que él había hecho, que el Señor había predestinado para él, y llegó hasta el propósito que Dios lo había destinado. Pero más adelante yo te quiero decir algo. Pero ahí mismo acompáñame en el capítulo 3, del 13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imaginemos, hermanos, el privilegio que tuvo Juan el Bautista. Él no quería. Él dijo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí a que te bautice. Porque él entendía, hasta ese momento Juan el Bautista entendía lo que él era, porque tenía el discernimiento. Pero ¿en qué momento nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, perdemos el enfoque? ¿En qué momento descuidamos esa relación con Él? ¿En qué momento dejamos que el enemigo meta cosas, pensamientos a nuestra mente, y la fe en nuestras vidas empiece a desvanecer? Porque pasó con Juan el Bautista, pasó con Pedro.
Recordemos la escena de Pedro, cuando el Señor le hablaba y el Señor le dijo: 3 veces me vas a negar. Pero recordemos cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente? ¿Quién soy yo? Y Pedro dijo una revelación que el mismo Jesucristo le dijo: Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, solo mi Padre que está en los cielos te lo pudo haber dicho. Él tuvo esa revelación porque estaba en el Espíritu. Pero días después, cuando ya iban a crucificar al Señor Jesús, Pedro lo negó. No discernió la voz del Espíritu, no discernió la voz de Satanás, porque el Espíritu Santo dice que está atento, pero también el enemigo está buscando. Cuando el Espíritu Santo te quiere hablar, también ahí está la voz del enemigo hablándote, diciendo: mira, haz esto, haz lo otro. Te quiere poner cosas diferentes a lo que el Espíritu quiere hacer. Y Pedro en ese momento lo negó, pero ya Jesús ya lo había profetizado sobre él, porque Jesús conoce los corazones, conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro caminar. A Él no lo podemos engañar. Ahora bien, quiero que vayas conmigo a Mateo 11, del 2 al 6. ¿Están ahí? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habla de que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oíste y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor? Hermano, mira, hemos visto cómo Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre, cómo caminó, cómo se cuidó toda una vida y predicaba siempre, y había arrepentimiento, había conversión de familia, de ciudades, de naciones, había conversiones cuando este hombre hablaba. Pero mira, cuando Pedro entra en la cárcel, ahí vino el enemigo y empezó a ganar ventaja. Y dejó por un momento que la incredulidad llegara a su vida, porque ya no tenía el discernimiento. Cuando venían los fariseos y les decían: arrepiéntanse, es necesario que den fruto de arrepentimiento. Cuando Jesús se presentó ante él para ser bautizado, y él le decía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, tenía el discernimiento. ¿Sabes? Muchas veces el Señor permite pruebas difíciles en nuestras vidas. Es para probar nuestra fe, es para probar verdaderamente dónde estamos cimentados. Amén. Para Él subir de nivel a nuestra vida espiritualmente, tiene que venir algo fuerte para ver si estamos cimentados en Él, o llega la duda. Pero creemos, hermanos, que estamos en este lugar porque amamos estar en su casa, y creemos que tenemos la dirección del Espíritu Santo, que tenemos la unción que nos enseña todas las cosas, y creemos que estamos caminando conforme la voluntad de Él. Amén. Esta iglesia sé que va a dar fruto cada día más, porque Él te ha puesto, te ha plantado a ti para que seas esa luz en medio de las tinieblas. Todo lugar que te lleve, sé que tú vas a resplandecer, porque vas a tener la dirección del Espíritu Santo. Te va a poner vidas a hablarle, y esa palabra que tú le digas a esas personas va a dar fruto, porque hay fruto que permanece, hermanos. Así que quiero que te pongas de pie. Quiero que hagamos una oración. Gracias, Señor, por cada vida en este lugar.
Gracias porque has hablado, Señor, a los corazones, entendiendo y reconociendo, Señor amado, que tu palabra, Señor amado, no volverá vacía, Señor, porque tú has dicho que dará frutos, Señor. Gracias porque tú dices en tu palabra que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, y seremos testigos, así como Juan el Bautista, Padre Santo, era testigo, Señor, en Jerusalén, era testigo en Judea, era testigo alrededor, Padre Santo. Así creemos, Padre de la gloria, que cada vida que está en este lugar va a ser testigo, Señor, en el trabajo, va a ser testigo en las casas, va a ser testigo, Señor amado, en la calle, en donde quiera que tú lo lleves, va a ser testigo y va a evidenciar la gloria tuya, tu presencia, el poder tuyo manifestado, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Gracias, Padre Santo. Presento, Señor amado, esta iglesia, esta congregación delante de ti. Ponemos cada vida, Señor amado, que está en este lugar, creyendo que tú vas a cumplir el propósito, Señor, con ellos, que tu palabra, Señor, se va a evidenciar cada día más, donde va a producir un avivamiento poderoso en los corazones, donde creemos, Señor amado, que nada podrá detener esta obra, que esta obra va a crecer en tu nombre. Van a llegar las vidas del norte, del sur, del este, del oeste, Señor, porque el Espíritu Santo sopla. El Espíritu Santo es el que los convence de pecado, de justicia y de juicio, y tú vas a proclamar un avivamiento en los corazones como nunca antes, Señor amado, porque tú eres el que está, Señor, ahí llevando el control sobre cada vida, en el nombre poderoso de Jesús, porque va a dar fruto, Señor, al 100%, porque tu palabra, Señor, se evidenciará en este lugar, donde creemos, Señor amado, que Burnsville es conquistado para ti, oh Dios eterno. El avivamiento que tú vas a despertar, las vidas que tú vas a usar, Señor, para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones, reconociéndote a ti en todos tus caminos, donde hay, Padre Santo, un arrepentimiento y una conversión, Padre, en este lugar, en esta ciudad y alrededores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén.